Mi esposa me es infiel con su amigo y cree que tiene todo planeado para destruirme y irse con él. Pero simplemente soy mejor que ella. Hola, mi nombre es Ricardo. Mi historia comienza en un pequeño pueblo costero donde crecí rodeado por el sonido constante de las olas y la brisa salada. Mi infancia fue, en muchos sentidos, la típica de un chico de un lugar como ese. Pasaba mis días explorando la playa, construyendo castillos de arena y soñando con aventuras más allá del horizonte. Mi padre era pescador, y mi madre, una ama de casa devota. Ambos me enseñaron la importancia del trabajo duro y la honestidad, valores que me acompañarían a lo largo de mi vida. Nunca fui un estudiante brillante, pero siempre me esforcé por hacer lo mejor que podía. No destacaba en los deportes ni en las clases, pero tenía un grupo pequeño de amigos con los que compartía mis días. La vida era simple, pero feliz. Aunque no tenía grandes aspiraciones, sabía que quería algo más que quedarme en el pueblo. Así que, cuando llegó el momento, me fui a la universidad en la ciudad más cercana, decidido a encontrar mi propio camino en el mundo. La universidad fue un cambio radical en mi vida. Pasé de un entorno familiar y predecible a una ciudad bulliciosa llena de oportunidades y desafíos. Al principio, me sentí abrumado por todo, las multitudes, las clases difíciles y la sensación constante de que no encajaba. Pero, poco a poco, encontré mi lugar. Me uní a un club de literatura, donde conocí a personas que compartían mi amor por los libros y las historias. Fue allí donde desarrollé una pasión por la escritura, algo que nunca había explorado antes. Fue en una de esas reuniones literarias donde conocí a Andrea. Era una chica diferente a cualquiera que hubiera conocido. Inteligente, carismática, y con una belleza que no era solo superficial. Andrea tenía una energía magnética que atraía a todos a su alrededor. Pronto, nos hicimos inseparables. Empezamos a salir, y en poco tiempo, nuestra relación se volvió seria. Ella era todo lo que había estado buscando, o al menos eso pensé en ese momento. Después de graduarnos, Andrea y yo decidimos mudarnos juntos. Encontramos un pequeño apartamento en la ciudad, y nuestras vidas comenzaron a entrelazarse de maneras que nunca había imaginado. Ella consiguió un trabajo en marketing, mientras que yo empecé a trabajar como redactor en una agencia de publicidad. Aunque el trabajo no era lo que soñaba, me proporcionaba una estabilidad que valoraba. Nuestros primeros años juntos fueron, en su mayoría, felices. Disfrutábamos de las pequeñas cosas, las noches viendo películas en el sofá, las cenas improvisadas en restaurantes locales y los fines de semana explorando la ciudad. A menudo pensaba en lo afortunado que era por tener a Andrea a mi lado. Teníamos nuestras diferencias, como cualquier pareja, pero siempre encontrábamos la manera de resolverlas. O al menos eso creía yo. Después de unos años de vivir juntos, decidimos casarnos. Fue una boda sencilla, nada ostentosa, pero llena de amor. Nuestros amigos y familiares más cercanos estuvieron presentes, y fue uno de los días más felices de mi vida. En ese momento, realmente creí que había encontrado a la persona con la que pasaría el resto de mis días. Nos embarcamos en la vida de casados con la misma confianza y esperanza que habíamos tenido desde el principio. La rutina se instaló en nuestras vidas, pero no me importaba. Teníamos nuestros trabajos, nuestras responsabilidades, pero también teníamos nuestros sueños compartidos. Hablábamos de comprar una casa, tal vez de tener hijos algún día. Parecía que todo estaba en su lugar. Pero, como descubriría más tarde, las apariencias pueden ser engañosas. Con el paso del tiempo, empecé a notar pequeños cambios en Andrea. Al principio, fueron cosas menores, un comentario sarcástico aquí, una mirada despectiva allá. Pensé que tal vez era el estrés del trabajo o simplemente una fase pasajera. Pero, a medida que pasaban los meses, esos pequeños cambios se convirtieron en algo más profundo. Andrea se volvió más distante, menos interesada en nuestras conversaciones y en pasar tiempo juntos. Intenté hablar con ella, pero siempre encontraba una excusa: el trabajo, el cansancio, cualquier cosa menos abordar lo que realmente estaba pasando. Empecé a sentirme desconectado de ella, como si un muro invisible se hubiera levantado entre nosotros. No sabía cómo derribarlo, y eso me llenaba de una sensación creciente de impotencia. En medio de todo esto, apareció en escena un amigo de la infancia de Andrea, alguien de quien me había hablado en el pasado pero que nunca había conocido en persona. Su nombre era Martín, un tipo encantador y carismático que parecía tener una vida perfecta. Era más joven que nosotros, lleno de energía y con un futuro prometedor. Al principio, me alegré de que Andrea tuviera a alguien con quien reconectar, especialmente cuando yo estaba tan ocupado con mi trabajo.
Martín empezó a aparecer con más frecuencia en nuestras vidas. Al principio, era solo para salidas ocasionales o reuniones con amigos, pero pronto comenzó a pasar más tiempo con Andrea. A menudo se quedaba en nuestra casa para cenar, y aunque intentaba incluirme en sus conversaciones, siempre me sentí como un extraño en mi propio hogar. No podía evitar notar la chispa en los ojos de Andrea cuando hablaba con él, una chispa que no había visto en mucho tiempo. A medida que la presencia de Martín en nuestras vidas se hacía más constante, mis sospechas comenzaron a crecer. Empecé a notar pequeñas cosas que antes habría pasado por alto, la forma en que Andrea sonreía cuando recibía un mensaje de él, la manera en que se arreglaba más de lo habitual cuando sabía que iba a verlo. Traté de decirme a mí mismo que solo estaba siendo paranoico, que Martín era solo un amigo de la infancia, nada más. Pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien. Una noche, después de que Martín se había ido, confronté a Andrea. Le pregunté directamente si había algo más entre ellos. Ella se rió y me acusó de estar celoso sin motivo, asegurándome que solo eran amigos. Me sentí aliviado por un momento, pero esa sensación no duró mucho. La duda había sido sembrada, y no podía dejar de pensar en lo que realmente estaba pasando cuando no estaba mirando. Un día, mientras revisaba algunos papeles en nuestro estudio, me topé con algo que nunca debería haber visto. Era un mensaje de texto en el teléfono de Andrea, que había dejado en la mesa mientras salía a comprar algo. El mensaje era de Martín, y no dejaba lugar a dudas sobre lo que estaba pasando. Hablaba de lo bien que la había pasado la última vez que estuvieron juntos, de lo mucho que la deseaba, y de cómo esperaban ansiosos su próximo encuentro. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Todo lo que había temido, todo lo que había sospechado, era cierto. Andrea me estaba engañando, y lo peor de todo es que ni siquiera lo había escondido bien. No sabía qué hacer en ese momento, así que simplemente dejé el teléfono en su lugar y traté de actuar como si no hubiera visto nada. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir qué hacer a continuación. Días después, Andrea y Martín decidieron dar el siguiente paso en su plan. Me sentaron en el sofá de nuestra sala y, con una expresión que mezclaba culpa y desafío, me contaron todo. Andrea confesó su infidelidad, explicando que había estado viendo a Martín durante meses. Él estaba allí, a su lado, asintiendo mientras hablaba, como si estuvieran en una especie de acuerdo tácito. Lo que más me sorprendió no fue la confesión en sí, sino la frialdad con la que lo hicieron. Andrea no mostró ningún remordimiento real, solo una necesidad de justificar sus acciones. Me dijo que había cambiado, que ya no era la misma persona que cuando nos casamos, y que Martín la hacía sentir viva de nuevo. Estaba claro que habían planeado todo esto durante mucho tiempo, esperando el momento adecuado para soltar la bomba. Pero la verdadera sorpresa vino cuando Andrea comenzó a hablar de nuestro futuro. Me dijo que había decidido que debíamos divorciarnos y que quería la mitad de todo lo que teníamos. Había estado consultando a abogados y ya tenía un plan detallado para asegurar su parte de nuestros bienes. Incluso insinuó que, si no accedía a sus términos, no tendría problemas en inventar historias sobre maltrato para conseguir lo que quería. Escucharla hablar de esa manera, como si todo lo que habíamos construido juntos no significara nada, me llenó de una rabia que apenas podía controlar. Pero, en lugar de perder la compostura, decidí mantener la calma. Sabía que no podía dejarme llevar por las emociones, necesitaba pensar con claridad y, sobre todo, estar un paso por delante de ellos. Lo que Andrea no sabía es que yo ya estaba al tanto de todo. Desde el momento en que encontré ese mensaje en su teléfono, había comenzado a planear mi propia estrategia. Grabé conversaciones, reuní pruebas y con la ayuda de un abogado discreto, preparé los papeles de divorcio. Me aseguré de tener todo lo necesario para protegerme de las falsas acusaciones que Andrea podría intentar lanzar contra mí. Mientras Andrea y Martín se sentían seguros en su complot, yo me dedicaba a fortalecer mi posición. No fue fácil mantener la fachada de un hombre engañado y desconcertado, pero sabía que era necesario. Cada día que pasaba, mi rabia crecía, pero también lo hacía mi determinación de no permitir que se salieran con la suya. Estaba dispuesto a jugar el juego hasta el final, y cuando llegara el momento, sabía que sería yo quien tuviera la última palabra. Con el tiempo, la relación entre Andrea y yo se volvió cada vez más tensa. Ella pensaba que yo estaba completamente ajeno a sus planes, y eso le daba una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, dentro de mí, la distancia emocional que ya había empezado a sentir hacia ella se convirtió en un abismo insalvable. Cada vez que la veía, cada vez que hablaba con ella, sentía una mezcla de desprecio y lástima. En cuanto a Martín, su presencia en nuestra vida se volvió insoportable.
No solo estaba tomando a mi esposa, sino que también parecía disfrutar de la idea de quitarme todo lo que tenía. Su arrogancia era evidente, y aunque mantenía las apariencias de ser educado y cortés, podía ver la satisfacción en sus ojos cada vez que hablaba sobre el futuro que planeaban juntos. Estaba claro que se veía a sí mismo como el gran ganador en toda esta situación. Finalmente, llegó el día en que decidí que ya era suficiente. Había reunido todas las pruebas que necesitaba, había hecho todos los arreglos legales, y estaba listo para tomar el control de la situación. Sabía que no podía seguir viviendo en esa mentira, y que la única manera de salir adelante era enfrentándolos directamente. Llamé a Andrea a una reunión en nuestra casa, asegurándome de que Martín también estuviera presente. Les dije que había estado pensando mucho en todo lo que me habían contado, y que estaba listo para tomar una decisión sobre el futuro. Aunque intentaron mantener la calma, pude ver la sorpresa en sus rostros cuando saqué los papeles de divorcio y las grabaciones que había hecho. Les expliqué que no solo estaba dispuesto a divorciarme, sino que tenía pruebas más que suficientes para protegerme de cualquier acusación falsa que intentaran hacer. La reacción de Andrea fue una mezcla de incredulidad y furia. No podía creer que hubiera estado un paso por delante de ella todo el tiempo. Intentó amenazarme, diciendo que esto no terminaría bien para mí, pero pude ver el miedo en sus ojos. Sabía que sus planes habían fracasado, y que ya no tenía el control de la situación. En cuanto a Martín, su arrogancia desapareció rápidamente. Parecía sorprendido de que las cosas no estuvieran yendo según lo planeado, y por primera vez desde que comenzó todo esto, lo vi dudar. Les dejé claro que no solo estaba dispuesto a seguir adelante con el divorcio, sino que estaba decidido a asegurarme de que no se beneficiaran de nada. Les dije que, si intentaban llevar a cabo cualquier plan en mi contra, estaba preparado para destruirlos en los tribunales. Sabía que había ganado, y ahora todo lo que quedaba por hacer era ver cómo intentaban recoger los pedazos de lo que quedaba de sus vidas. El proceso legal fue agotador, pero necesario. Andrea y Martín intentaron resistirse, pero cada movimiento que hicieron fue contrarrestado por mi equipo legal. Las pruebas que había reunido fueron cruciales para desmentir cualquier acusación que Andrea pudiera intentar. Con cada audiencia, la seguridad de Andrea y Martín se fue desmoronando, y pronto quedó claro que estaban perdiendo el control de la situación. Mientras tanto, comencé a reconstruir mi vida. Me alejé de todo lo que me recordaba a Andrea y a nuestra vida juntos, y me centré en mí mismo. Empecé a hacer ejercicio regularmente, a leer más, y a dedicar tiempo a los hobbies que había dejado de lado durante mi matrimonio. Aunque el proceso de sanación fue lento, sentí que poco a poco estaba recuperando el control de mi vida. A medida que el juicio avanzaba, la presión comenzó a afectar a Martín. Su comportamiento se volvió errático, y su relación con Andrea empezó a mostrar signos de tensión. Ya no era el joven arrogante y seguro de sí mismo que había intentado arrebatarme todo. Ahora, estaba luchando por mantener su propia estabilidad mientras todo a su alrededor se desmoronaba. Finalmente, llegó el punto de quiebre. Martín, enfrentado a la posibilidad de perder todo lo que había intentado ganar, decidió abandonar a Andrea. No podía soportar la presión, y no estaba dispuesto a sacrificar más por alguien que, en el fondo, sabía que lo había arrastrado a este desastre. Su partida fue un golpe devastador para Andrea, quien se quedó sola para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Andrea, ahora sin Martín a su lado, intentó pelear por lo que quedaba. Pero estaba claro que su batalla estaba perdida. Sus planes habían fracasado, y ahora enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. Intentó negociar, buscar una salida que le permitiera salvar algo de lo que tenía, pero ya era demasiado tarde. El sistema legal estaba de mi lado, y no había nada que pudiera hacer para revertir la situación. El día en que se finalizó nuestro divorcio, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Aunque había logrado lo que me había propuesto, no podía evitar lamentar lo que habíamos perdido. Andrea había sido una parte importante de mi vida, y ver en lo que se había convertido me dejó una sensación de vacío. Pero también sabía que era necesario seguir adelante, y que merecía algo mejor que lo que ella me había dado. Con el tiempo, su situación empeoró. Sin el apoyo de Martín y sin los recursos que había intentado obtener a través del divorcio, Andrea se encontró en una posición difícil. Perdió su trabajo, sus amigos se distanciaron de ella, y se vio obligada a enfrentar la realidad de sus decisiones. Intentó buscar ayuda en su familia, pero ellos también le dieron la espalda, incapaces de comprender cómo había llegado a arruinar su vida de esa manera. Mientras tanto, yo seguía adelante con la mía. Había encontrado un nuevo sentido de propósito, una nueva dirección. Aunque la experiencia había sido dolorosa,
también me había dado la oportunidad de reinventarme, de descubrir quién era realmente. Y, lo más importante, me había enseñado a no dejar que nadie más tuviera tanto poder sobre mi felicidad. Con Andrea fuera de mi vida, comencé a construir algo nuevo. Compré una pequeña casa en las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo donde podía concentrarme en mi trabajo y en mis pasatiempos. Empecé a escribir de nuevo, algo que siempre había querido hacer pero que había dejado de lado durante mi matrimonio. Mis historias comenzaron a ganar atención, y pronto me encontré con una pequeña pero leal base de lectores que apreciaban mi trabajo. La vida era diferente, pero no en el mal sentido. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a valorar la independencia y a no dar por sentado lo que tenía. A veces me preguntaba qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes, si Andrea hubiera tomado otras decisiones. Pero sabía que esos pensamientos no me llevarían a ninguna parte, y que lo único que importaba era lo que estaba haciendo con mi vida ahora. Andrea, sin embargo, seguía cayendo en espiral. Sin dinero, sin amigos y sin un propósito claro, se encontró en una situación desesperada. Intentó acercarse a mí en un par de ocasiones, buscando tal vez algún tipo de reconciliación o al menos una ayuda para salir de su miseria. Pero ya no tenía nada que ofrecerle. Había aprendido a protegerme, y no iba a permitir que volviera a entrar en mi vida para causarme más dolor. Finalmente, escuché que había dejado la ciudad. Nadie sabía realmente a dónde había ido, y a decir verdad, tampoco me importaba mucho. Andrea había tomado sus decisiones, y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Lo que alguna vez fue una vida compartida se había convertido en un recuerdo distante, algo que ya no tenía poder sobre mí. Con el tiempo, empecé a reflexionar sobre todo lo que había pasado. No era el tipo de persona que buscaba venganza, pero en este caso, sentía que la justicia había prevalecido. Andrea y Martín habían intentado quitarme todo, pero al final, fueron ellos quienes lo perdieron todo. Aún así, no podía evitar sentir una especie de tristeza por lo que había sucedido. No tanto por ellos, sino por la pérdida de lo que alguna vez tuvimos. Pero sabía que no podía quedarme atrapado en el pasado. La vida seguía adelante, y yo con ella. Aprendí muchas lecciones a través de esta experiencia. Aprendí sobre la importancia de confiar en uno mismo, de no depender demasiado de los demás para la felicidad, y de estar siempre preparado para lo inesperado. También aprendí que a veces las personas en las que más confiamos pueden ser las que nos traicionen de la manera más dolorosa. Pero lo más importante que aprendí fue que, pase lo que pase, siempre hay una manera de seguir adelante. No fue fácil abrirme de nuevo al amor después de todo lo que había pasado, pero con el tiempo, conocí a alguien especial. Su nombre era Laura, y era todo lo que Andrea no había sido. Laura era amable, comprensiva y, lo más importante, honesta. No intentaba ocultar quién era o lo que quería, y eso era algo que valoraba profundamente. Al principio, fui cauteloso. No quería repetir los errores del pasado, y tenía miedo de volver a ser herido. Pero Laura me mostró que no todas las personas eran como Andrea, y que aún podía encontrar el amor sin perderme a mí mismo en el proceso. Nuestra relación creció de manera lenta pero segura, y pronto me encontré compartiendo mi vida con ella de una manera que nunca había imaginado. Una de las cosas más difíciles de superar fue la falta de confianza que la traición de Andrea había dejado en mí. Al principio, me costaba creer en la sinceridad de Laura, y a menudo me encontraba dudando de sus intenciones. Pero Laura, con su paciencia y comprensión, me ayudó a ver que no todas las relaciones estaban destinadas a terminar en dolor. A través de nuestras conversaciones y el tiempo que pasamos juntos, poco a poco comencé a reconstruir mi confianza en las personas. Aprendí a dejar ir el miedo y a abrirme a la posibilidad de una nueva vida, una vida en la que no estuviera definido por el dolor del pasado. Laura me mostró que podía ser amado de nuevo, y por eso, le estaré eternamente agradecido. Mientras mi vida personal se estabilizaba, mi carrera también comenzó a despegar. Mis escritos ganaron popularidad, y pronto me encontré con oportunidades que nunca hubiera imaginado. Empecé a colaborar con editoriales más grandes, y finalmente, publiqué mi primera novela. Fue un éxito inesperado, y de repente, me encontré en un camino que me apasionaba y me llenaba de propósito. A través de mi escritura, encontré una manera de procesar todo lo que había pasado. No escribí directamente sobre mi experiencia con Andrea y Martín, pero las emociones y lecciones aprendidas se filtraron en mis historias. La escritura se convirtió en mi forma de sanación, y cada palabra que escribía me ayudaba a dejar atrás el dolor del pasado. Un día, recibí una visita inesperada. Martín, el hombre que había sido parte de la traición que casi destruyó mi vida,
apareció en mi puerta. Estaba visiblemente cambiado, una sombra del hombre arrogante que una vez había sido. Me dijo que necesitaba hablar, que había cosas que quería aclarar. Aunque mi primer instinto fue cerrar la puerta en su cara, algo en su mirada me hizo dudar. Lo invité a entrar, y nos sentamos a hablar. Martín confesó que su vida había tomado un giro drástico después de que me dejó a Andrea. Todo lo que había ganado al traicionarme se desmoronó rápidamente, y ahora estaba solo, luchando por encontrar un propósito. Me pidió disculpas, no solo por lo que me había hecho, sino también por el daño que había causado a sí mismo y a Andrea. Parecía genuinamente arrepentido, pero también perdido, sin saber cómo seguir adelante. Aunque escuché las palabras de Martín y comprendí su arrepentimiento, no sentí la necesidad de perdonarlo. No era porque guardara rencor, sino porque había aprendido a dejar atrás ese capítulo de mi vida. No necesitaba su perdón para sanar, ya lo había hecho por mi cuenta. Le deseé lo mejor y le aconsejé que buscara su propio camino de redención, pero dejé claro que no había lugar para él en mi vida. Después de esa conversación, Martín se fue, y nunca volví a saber de él. Sentí una especie de alivio al cerrar esa última puerta del pasado. Con Andrea y Martín fuera de mi vida, estaba completamente libre para seguir adelante sin mirar atrás. Mi relación con Laura se consolidó con el tiempo. Pasamos de ser compañeros de vida a ser verdaderos socios, compartiendo no solo los buenos momentos, sino también los desafíos. Aprendimos a apoyarnos mutuamente, a comunicarnos de manera abierta y honesta, y a construir una vida que reflejara nuestros valores compartidos. Laura no solo fue una compañera amorosa, sino también una fuente constante de inspiración. Me apoyó en mi carrera, me animó a seguir explorando mi creatividad, y lo más importante, me mostró que era posible amar y ser amado de manera sana y equilibrada. Juntos, construimos una vida llena de significado y felicidad, una vida que no hubiera sido posible sin todo lo que había aprendido a través de mi pasado. A medida que mi vida continuaba desarrollándose, me di cuenta de que las lecciones que había aprendido a lo largo de este viaje eran un legado que quería compartir con los demás. Empecé a dar charlas y escribir sobre la importancia de la resiliencia, el valor de la autoaceptación y el poder de la transformación personal. Mi historia resonó con muchas personas que habían pasado por situaciones similares, y me encontré en la posición de poder ayudar a otros a superar sus propios desafíos. Mi trabajo se convirtió en algo más que una carrera, se convirtió en una misión. Quería que otros supieran que, sin importar cuán oscuros se pongan los tiempos, siempre hay una manera de salir adelante, de encontrar la luz al final del túnel. Aprendí que la vida no siempre sale como uno la planea, pero eso no significa que no pueda ser maravillosa. Después de años de altibajos, de lecciones aprendidas y de crecimiento personal, finalmente sentí que había llegado al lugar donde siempre había querido estar. Mi vida con Laura era feliz y estable, mi carrera estaba en su apogeo, y lo más importante, había encontrado la paz interior que tanto había buscado. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que, aunque mi camino había estado lleno de desafíos, esos desafíos me habían llevado a donde estaba ahora. Había perdido mucho, pero también había ganado mucho más. Había encontrado el amor verdadero, había descubierto mi pasión por la escritura y había aprendido a confiar en mí mismo. Y por eso, no tenía ningún remordimiento, solo gratitud por el viaje que me había llevado hasta aquí. Mi historia, como todas las historias, tenía un principio y un final. Pero más allá del final, sabía que la vida seguiría trayendo nuevas experiencias, nuevos desafíos y nuevas alegrías. Y, pase lo que pase, estaba listo para enfrentarlo, con la sabiduría que había adquirido y la certeza de que siempre hay un nuevo capítulo esperando ser escrito.